Muy buenos días. En esta ocasión tenemos el gran placer de contar con la doctora Julieta Fierro, quien realmente son pocas las palabras para presentarla y nos va a hablar de un tema muy importante sobre todo para aquellos jóvenes que están por iniciar su posgrado, el tema de la divulgación científica. No quiero entretenerme demasiado quitándole el tiempo, así es que vamos a aprovecharlo de la mejor manera. Doctora Julieta Fierro, le agradezco muchísimo el tiempo que nos está brindando en este espacio y pues le cedo el espacio para que usted nos haga su presentación. Gracias, pues el gusto es mío. Si tienes preguntas mientras esté presentando, adelante, no dudes en hacérmelas, porque tú conoces mejor los intereses de los chicos que yo. Pues si me pasa la presentación, yo soy Julieta Fierro, soy investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Ahí está mi correo, julieta@astro.unam.mx, y está mi página, que es un relajo copiarla, pero seguramente Raúl la va a poder apuntar por ahí, dárselas, porque pues ahí está un curso de astronomía general, está, en fin, hay textos, hay un montón de cosas. Y pues muchas gracias. La que sigue, por favor. Pues antes que nada, lo importante, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Le agradezco mucho al CIETEC haberme invitado y por supuesto a Raúl por haber puesto tanto cuidado en esta producción, así como el resto de sus colaboradores. La que sigue, por favor. Bueno, pues voy a empezar por la conclusión. Es importante divulgar la ciencia como complemento para la educación formal, para vincular la ciencia con la industria, para colaborar con el proyecto STEM y como parte de la cultura. Me pasó, falta ahí una O. La que sigue, por favor. Bueno, en general, hasta ahora, muchos de los adultos continuaban su educación en temas que no eran de su especialidad a partir de la divulgación. Muchos de nosotros estamos aprendiendo acerca del COVID, pues porque ahora se divulga esto. Pero hasta hace poco esta era la manera. Ahora todo va a cambiar. La que sigue, por favor. Resulta que la UNESCO tiene una iniciativa muy importante, que es la educación para la vida. De lo que se trata es que todos aprendamos a aprender, que a lo largo de nuestra educación formal utilicemos sistemas híbridos, es decir, si hay una materia que no entendemos, la podamos tomar en la educación básica o en otra universidad para poder entender lo que no entendimos. Posteriormente, que sigamos estudiando para profesionalizarnos y para aprender nuevas cosas y finalmente para inventarnos, porque el conocimiento está cambiando muy rápidamente, que no solo nos tenemos que actualizar, sino que reinventarnos. Y pues ya de viejos lo ideal es que pues gocemos de la cultura universal. La UNESCO tiene un instituto dedicado a esto, se llama UNESCO Institute for Lifelong Learning, y bueno, pues la idea es que las sociedades en general necesitan presionar a los gobiernos para conseguir un derecho humano. Y como la educación se nota después de 30 años de esfuerzo, pues es muy difícil que los gobiernos le apuesten a educación de largo plazo. Sin embargo, si la sociedad considera que la educación para toda la vida debe ser un derecho humano, es más probable que los políticos se sumen a esta propuesta. Bueno, pues vamos a empezar con el punto de aprender a aprender. Entonces, la idea de la que sigue, por favor, la idea de la UNESCO es que todos sepamos aprender a aprender con gusto, por placer, porque una vez que aprendamos a aprender, pues ya vamos a querer aprender toda nuestra vida y seguir, como les había dicho, con la educación híbrida, la actualización, reinventarnos y gozar de la cultura universal. La que sigue, por favor. ¿Cómo aprendemos? Bueno, vamos a un ejemplo muy sencillito. Pensemos en
unos primates en la selva. Aquí está la mamá y aquí está el hijito chimpancé. Espero que me escuchen. ¡Ay! A ver, se me fue mi imagen. Perdonen. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Mil disculpas. Ok, aquí estoy. Bueno, entonces vamos a suponer que es una situación de selva y está una mamá primate tratando de enseñarle a su hijito a romper nueces. Entonces, ¿qué hace la mamá? Pues lo lleva ahí donde están las nueces y lo deja que él practique rompiendo nueces. ¿Y qué pasa? Pues se apachurra un pie, no logra romper las nueces, se pone a llorar, no puede. Pero entonces la mamá actúa como facilitador, le enseña a tomar la herramienta para que él rompa la nuez y tenga éxito. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Pues la mamá lo expuso a algo que le podía resultar interesante a su bebé. Después lo dejó experimentar. No hizo ella el trabajo de aprender, dejó que el niño lo hiciera, que se equivocara. Y después ella fue un facilitador en caso necesario. Le permitió seguir experimentando hasta que tuvo éxito. Pues de eso se trata la educación. Es decir, de que nosotros aprendamos a aprender y que seamos exitosos en algunas de estas intentos de aprender de tal suerte que sigamos tratando de aprender toda la vida. La que sigue, por favor. ¿Y qué tiene que ver esto con la divulgación? Bueno, pues vamos a hacer otro ejemplo imaginario. Vamos a suponer que estamos instalados en lo verde, lo ecológico, todos vamos a ser naturales. Y entonces, si realmente nos hiciéramos naturales, la que sigue, por favor, pues seríamos cazadores-recolectores, ¿verdad? Nos dedicaríamos a saquear a la naturaleza, como lo estamos haciendo hasta ahora. Hemos acabado casi con las pesquerías, con muchos de los bosques, y ahora lo que nos queda gratis en abundancia, que es la atmósfera, le estamos dando en la torre. Es decir, ser naturales ya no es la solución. ¿Cuál es la solución? La que sigue, por favor. Pues la solución es la innovación. Es decir, aparatos como estos, que son relativamente ligeros, consumen poca energía y son multifuncionales. ¿Y gracias a qué existen estos aparatos? La que sigue, por favor. Pues a la ciencia básica, ¿verdad? Einstein dijo hace más de 100 años que si chocaban dos hoyos negros, se iban a producir unas ondas gravitacionales que iban a viajar por el espacio e iban a deformar a la Tierra. Entonces, unos investigadores hace algunos años pusieron los satélites en órbita alrededor de la Tierra para ver si pasaban las ondas gravitacionales, si los satélites se iban a desplazar de sus sitios. El experimento falló, pero se perfeccionaron los posicionadores globales y ahora todos tenemos esto. Es decir, la ciencia básica genera tecnología. Y la tecnología, si se transfiere a la industria, genera innovación, la que sigue. Y la solución que tenemos los científicos para dejar de saquear al planeta y de destruirlo es precisamente esto: apoyar a las ciencias básicas para que generen tecnología y esta la podamos transferir a la industria. Y la industria genere productos de innovación, como estos. Pero, ¿qué problema hay en México? No hemos vinculado bien la ciencia con la industria. Yo sé que ustedes tienen numerosos ejemplos de éxito, pero no es lo mismo en todo el país. Y creo que en gran medida es problema de los científicos. Cuando hacemos reuniones con los industriales, solemos nosotros pontificar. Pero creo que tenemos que cambiar el procedimiento. Tenemos que hacer reuniones donde nosotros escuchemos a los industriales con mucho cuidado, que conozcamos sus problemas y después que aprendamos a sugerir soluciones y a trabajar con ellos. Pero sobre todo que nuestras universidades y nuestros centros de investigación
favorezcan esta vinculación, que haya menos burocracia de por medio, que sí se premie a los investigadores productos de la innovación, pero que esto sea justo, porque finalmente las universidades pues son las que nos pagan nuestros salarios. La que sigue, por favor. Y desde luego que el CONACYT y los sistemas de evaluación valoren esta transferencia de tecnología. La siguiente, por favor. Bueno, además, si logramos vincularnos con la industria, vamos a tener más recursos para la ciencia, lo cual no estaría nada mal. La que sigue. Bueno, la divulgación de la ciencia es importante para el proyecto STEM, es decir, para que más mujeres estudien ingenierías, matemáticas, tecnologías y ciencias en general. ¿Por qué es importante esto? La que sigue. Porque los cerebros de las mujeres son diferentes a los de los hombres, y lo mismo lo de todos los géneros. Es decir, juntos podemos resolver los problemas que tenemos. Pero sobre todo hay problemas propios de la mujer que no se han atendido porque no se les ocurre a los hombres, no es de que sean mala onda, no se les ocurre. Entonces, por ejemplo, tenemos particularidades fisiológicas las mujeres y ahora más frecuentes porque no tenemos niños, pero pues se nos dice, ay, están en sus días, les subió la hormona, en lugar de atender esta problemática de las mujeres, que mes con mes muchas mujeres sufren. Si hubiera más mujeres dedicadas a la ciencia, se atendería este tipo de problemas. Y ni se diga la prueba del cáncer de mama. Se ve que la diseñó un señor, igual que los cinturones de seguridad. A nosotros nos apachurran y por eso no vamos tan seguido a estas pruebas. Si hubiera un método más eficiente, nos deben poder acostar sobre una plancha y meter nuestras mamas en unos contenedores y poner radiación de baja intensidad o, yo no sé, ultrasonido. Debe haber otras maneras para que más mujeres se revisaran y dejáramos este flagelo atrás. La que sigue, por favor. Además, las mujeres ya probamos que podemos ser buenas. Ya no es necesario que las chicas nuevas sean las mejores, sino que ya hay mujeres valiosas en todas las áreas del conocimiento. Así es que impulsemos a las chicas a dedicarse a la ciencia. Bueno, pero sobre todo el problema puede ser social. Es decir, tenemos que tomar en cuenta los tiempos biológicos de las mujeres. Tienen que poderse ausentar de los estudios o de la fuerza de trabajo durante algunos años para atender a los niños. Al fin vivimos más que los hombres. Y después retomar. Pero la sociedad está hecha para favorecer a los señores. Con todo respeto, a mí me fascinan los señores. No es una cosa personal. Bueno. Para divulgar la ciencia se necesitan recursos. No es algo que uno haga en su tiempo libre, la que sigue. O sea, no es suficiente así poner el stand de limonadas. Se necesitan recursos cuantiosos, la que sigue. ¿Y qué se necesita para procurar fondos? Se necesita tener a alguien que sepa llenar las solicitudes y que tenga tiempo. Hay que saber qué le interesa al donador. Y hay que convencerlo de la inmediatez de los fondos, porque hay muchísimas causas nobles en el mundo, la que sigue. Y sobre todo, hay que darle estatus al donador, porque él no necesita dinero, necesita algo que el dinero no pueda comprar. Se necesita que el donativo se use para lo que es destinado y se espera reconocimiento con algo que el dinero no pueda comprar. Por ejemplo, el Ballet Bolshoi lo que hace es que la que sigue, por favor, es a los donadores, los invita a cenar con las primeras bailarinas en el proscenio. Eso es algo que el dinero no puede comprar, pero esa cena con estas chicas maravillosas, en este lugar mágico, por supuesto, hace que este tipo de disciplinas reciban recursos. Y los divulgadores podemos hacer lo mismo. Sí se pueden conseguir dinero para la divulgación, se los digo de manera personal, la que sí. Bueno, entonces para hacer un proyecto de divulgación hay que tener un objetivo formal. Es decir, yo voy a hacer esto, voy a avanzar el conocimiento de la humanidad, lo que sea.
Pero hay que tener un objetivo íntimo y ese secreto, ni siquiera, a menos que tengamos una computadora cuántica, pues ahí sí lo podemos guardar. Porque lo que nos hace llevar un proyecto a buen fin es estar convencidos y trabajar por él con entusiasmo. ¿A que sí? Bueno, es muy importante cuidar a los medios. Los medios son la voz que nos amplifica. Así es que hay que tratarlos bien, hay que ser cuidadosos, hay que decirles que sí, hay que preparar cuando nos invitan, porque ellos son realmente los que van a llevar lo que para nosotros es importante a la comunidad. La que sigue, por favor. Bueno, hay que hacer ciencia por placer y por curiosidad. La que sigue. Las ciencias básicas, para eso son. Bueno, ¿y la felicidad? ¿Qué onda con la felicidad? Bueno, la felicidad en primer lugar es pasajera. Yo ahorita puedo ser la mujer más feliz del mundo por estar aquí con ustedes. Pero al ratito se me va el agua, o me cortan la luz, o no llegó el súper. Y entonces, bueno, pues ya se me pasó tantito esta gran felicidad. Es relativa a la felicidad. Vamos a suponer que yo a Raúl le regalo estos 2 chocolatitos. No, pues está súper contento, ¿verdad? Están bien ricos. Pero ¿qué tal si el chico tan amable que está cuidando el audio le regalo esta cajota de chocolate? Pues igual Raúl se pone un poquito triste porque a mí no. Pero ¿qué tal si en los escuchas o los que me están viendo hay una persona súper sangrona, presumida, bueno, de esas odiositas? Y le regalo este micro chocolate medio chupado que me regalaron como muestra de gratis en un aeropuerto. No, pues entonces Raúl ya va a estar feliz porque a él le tocaron al menos 2 chocolates recientes. Es decir, no hay que estarnos comparando con los demás. Bueno, ¿qué produce felicidad? El prestigio. Yo me siento súper importante de que me hayan invitado aquí. La familia, por eso hay que cuidarla. Los amigos, ahorita en la época del COVID, cómo se ha notado que ellos son las netas del planeta. El altruismo, regalar conocimiento es lo que hace que Raúl tenga esa sonrisa tan linda. Pero también los retos producen felicidad. Les voy a dar un ejemplo. La que sigue, por favor. Yo soy la peor cocinera del mundo. Y si no me lo creen, la que sigue, por favor. Mis 2 nueras, las 2, son chefs. Así es que imagínense lo mal que lo hago. Pues vamos a suponer la que sigue, que yo me pongo un reto de hacer ese pastel. No, ni siquiera trataría. Nunca he prendido el horno de mi casa. No sé ni cómo. Es una alacena llena de cosas. No, imposible. O sea, 0. O sea, un reto demasiado grande. Pues nos frustra. Es como si un equipo llanero quisiera jugar contra la división de Alemania o de Francia. Pues igual decían, no, pues ¿qué voy a hacer yo ahí? Pero ¿qué tal la que sigue? Si me piden que haga una quesadilla. Bueno, esas me quedan bien a veces. Entonces tampoco es un gran reto. Es como si un equipo llanero juega contra unos niñitos principiantes. Pues tampoco es un gran reto ni el juego más emocionante de sus vidas. La que sigue. Pero ¿qué tal si un día me animo a hacer una receta que está por encima de mis posibilidades? Que sea un reto real. Que sea difícil para mí. Pues igual, mientras consigo los ingredientes y estudio la receta, me pongo feliz porque es un reto a vencer. Igual que si este equipo llanero juega contra un equipo de segunda división, pues imagínense el entusiasmo, cómo se prepararían y empezarían a entrenar y las jugadas. Es decir, el proceso mismo del reto nos lleva a la felicidad. Y bueno, la que sigue. Y si yo triunfo con mi guiso, invito a alguien a comer, ahorita no se puede, pero bueno, pues qué felicidad. Pues igual, si el equipo llanero triunfa, imagínense la emoción. Pero de todas maneras, el ejercicio mismo del reto le produjo mucha felicidad. Es decir, hay que asumir retos. La que sigue, por favor. Bueno, ¿la ciencia para qué sirve? Bueno, pues uno pensaría que no sirve para nada y para qué nos esmeramos tanto en enseñar ciencia. Pero, aquí tengo un dispositivo experimental
y vamos a enseñarles para qué sirve. Entonces aquí tengo dos pomos de plastilina y vamos a suponer que yo construyo un tendedero. Aquí me está mi tendedero y es el tendedero ideal. A las mujeres les gusta que los tendederos estén derechitos, porque si no está derechito y pongo la ropa, no sé qué hice con mi pinza, pero vamos a suponer que este dedo es mi pinza, entonces sí, pesa mucho y entonces se arruga la ropa, se pandea el tendedero. Pero si yo lo estiro, el tendedero se vuelve a pandear. Por más que yo lo estire, se pandea, porque se necesita para que un tendedero esté derecho, que la fuerza de gravedad que empuje esta tela para abajo, pues la compense empujándola hacia arriba. Es decir, hacer un tendedero recto es imposible. Siempre se pandean los tendederos. Entonces le puedo poner un tensor hacia arriba, unos ganchos hacia arriba, que es justamente la solución que da un gancho de ropa. La prenda pesa aquí, pero el gancho de ropa jala hacia arriba por medio de los brazos del tendedero y eso hace que el tendedero sí pueda estar horizontal. Así es que si quieren tener feliz a su mamá o a su pareja, pues pónganle un tensor hacia arriba de su tendedero y la van a hacer súper feliz. La que sigue, por favor. Es decir, la ciencia sí produce satisfacción práctica, pero también produce maravillas para el cerebro, hace que nos sintamos bien. Imagínense pensar en la evolución del universo, la que sigue, por favor, o en la composición del universo, que el 70% del universo sea energía para expandir el universo y el 26% sea energía oscura para mantener unidas a las galaxias y solo el 4% sea la materia que nos forma y como con el 0,005% de lo demás, que es la luz, podemos analizar al universo. Es decir, ver cómo nuestra mente es extraordinaria. Y solo estamos pegados aquí en la Tierra. Bueno, hay satélites, pero bueno, la que sigue, por favor. Bueno, y ni se diga el mundo de las partículas elementales. La ciencia avanza cuando se contradice. O sea, los físicos jóvenes están felices. Dicen, ojalá la física clásica ya no funcione y vamos a reinventar la física. Bueno, pues así avanza la ciencia, con los errores. Y creo que es algo que no entienden nuestros políticos ahora con lo del COVID. Quisieran soluciones rápidas, inmediatas. Y la gente cuando dicen, pero usted dijo esto hace meses, bueno, pues sí, pero así es la ciencia. Uno se equivoca y se entrena y poco a poco avanza la física y luego retrocede y así se va. ¿A que sí? La ciencia en general. Es decir, no hay verdad en la ciencia. Si yo les enseño rapidísimo esto y les digo qué es, pues estaría muy difícil que le atinaran, ¿verdad? Podrían pensar, pues es igual, es un contenedor y algo tiene adentro, pero sería imposible que adivinaran que son unos remedios mágicos para el vuelve a la vida. Y vienen las instrucciones, limpie bien, limpiecito su puerquecito, etc. Bueno, no podrían haber atinado que son estos remedios mágicos. Pues lo mismo pasa con la ciencia. Estamos limitados en nuestros sentidos. Entonces, pues sabemos que nos equivocamos y quisiéramos saber más, pero no podemos. Es como ese capullito de Aleli. Él no sabe que lo usamos para seducir a las chavas, pero bueno, así estamos nosotros, la que sigue. Bueno, ¿cómo se puede mejorar? ¿Por qué es tan importante la divulgación de la ciencia? Bueno, pues al menos en la UNAM, en el examen de admisión, la mayor calificación depende de la escolaridad de la mamá del alumno. Es decir, si la mamá tiene maestría o doctorado, el alumno tiene mejor calificación en promedio, la que sigue. Pero hay algo que compensa esto, y es la cantidad de lecturas que hagan los chicos. Si un chico lee,
periódicamente, pues puede tener una calificación tan alta como si la mamá tuviera un doctorado. Por eso hay que fomentar la lectura de todo tipo de textos, de literatura, pero por supuesto también de divulgación de la ciencia. La que sigue, por favor. Ahora, si no tiene una persona escolaridad, pues hay que usar los celulares también. Estuve trabajando en un proyecto en Uganda y en Etiopía, donde a las mamás les enseñaron a leer usando un celular. Bueno, esta no es la foto de una ugandesa, desde luego. Les enseñaron primero a escribir mensajitos muy sencillos. Y ya que sabían hacerlo, pues se mandaban a sus hijos, no estaban preocupadas por hacer la letra bonita. Esto fue el secreto. Primero que aprendieran primero a escribir. Y en segundo, que no se preocuparan por la letra. Y claro, cuando los hijos les contestaban, porque en esos países también hay muchos trabajadores que van a Sudáfrica a trabajar, pues querían leer lo que les contestaba el hijo. Y después les escribían más y leían más, y después a sus amigas, y luego ya leían recetas, etcétera. Es decir, hay que usar las nuevas maneras para divulgar la ciencia y el conocimiento. La que sigue, por favor. Y claro, pues es mejor si usamos lo nuestro para divulgar. Por ejemplo, cuando yo platico de la astronomía de los mayas y muestro el códice de Dresde, donde está la predicción de eclipses, pues por supuesto se emocionan más personas que me escuchan, que les hablo de la astronomía china, por más interesante que esta sea. La que sigue, por favor. Bueno, antes les dije que para aprender se necesita exposición, interés, experimentación, facilitador y más experimentación y éxito, pero se necesita un ingrediente más, que es la creatividad, que es lo que nosotros queremos con nuestros alumnos o quienes escuchan nuestra divulgación, que sean creadores. La que sigue, por favor. Y para ser creador no se necesita un gran laboratorio. Por ejemplo, las metáforas consisten en unir palabras que estaban en el medio ambiente y convertirlas en un poema, como una gota de luz de luna en los ojos ayuda a bien dormir. La que sigue, por favor. Pero también hay que pensar en libertad. La que sigue. Por ejemplo, este poema de Magallanes es la agonía de una muda. La que sigue. Una vez estaba en un preescolar y una maestra llevó una cajita con escarabajos y uno se murió y lo volteó y le pregunta a un niñito, ¿qué es esto? El niñito se quedó pensando y después de un ratito dijo, es un escararriba. Así es que la creatividad está ahí, es cosa de ponerse a pensar. La que sigue, por favor. Ahora, pensar no es malo, cansa. Así es que yo les sugiero, si algún alumno está aquí, que si su mamá lo regaña y le dice, mijito, ponte a hacer algo porque está tumbado sin hacer nada, que se defienda, que diga, mamá, estoy pensando y además estoy cansado. Hay que defender nuestros tiempos de descanso y de pensamiento. La que sigue. Bueno, si quieren ser creativos, ¿qué se puede hacer? Pues yo les sugiero que se consigan un clip. Ay, es que esta cámara está al revés. Aquí está. Que se consigan un clip. Y cada semana, a la misma hora, el mismo día, durante toda su vida, tienen que inventar algo con este clip. Siempre. Cada semana, cada semana. Al principio pues, es muy fácil, van a hacer figuritas, no sé qué, pero después igual se empiezan a panicar. Pero se van a dar cuenta que justo antes de que termine la semana, ¡plaf!, se les va a ocurrir la idea. Porque el cerebro va a funcionar solo, se va a entrenar a ser creativos. Una de estas personas hizo estos, fíjense, y se puso este negocito de clips decorados. Y bueno, pues ya puso su negocio, está fantástico. La que sigue, por favor. Los venden en Gandhi, por cierto, o sea, es un buen producto. Bueno, yo creo que un buen divulgador tiene que saber decir no sé. No sé por qué, si una persona hace una súper buena pregunta, pues tiene mente de científico.
Así es que uno le hace un favor al decir, no sé, la que sigue. Bueno, en mi opinión, para divulgar la ciencia tiene que ser de manera sencilla, pero inteligente. La que sigue, por favor. Y bueno, también debo decirles que si uno se dedica a la divulgación de la ciencia, uno está feliz. Y finalmente, parte de la vida se trata de eso, de ser feliz. Muchísimas gracias. Doctora, ha sido una plática muy interesante, muy bonita plática sobre la divulgación, con la que nos ha hecho el favor de apoyarnos en este evento. Y sobre todo quiero hacer la mención que en este evento se reúnen científicos, gente de la industria, y el propósito es dar a conocer las capacidades que hay de ambos sectores, sobre todo para jóvenes que nos están viendo, las capacidades que ofrece la industria donde se quieren soluciones rápidas, mientras que la ciencia a veces se toma su paso, se toma su tiempo, va despacito, pero ofrece soluciones siempre basadas en método científico y siempre con resultados muy interesantes y positivos para la humanidad. Lo complicado es a veces conjuntar a ambos sectores, porque mientras que la industria exige resultados rápidos, como le decía, a veces en la ciencia necesitamos un poquito más de tiempo para analizar con mucho cuidado y ofrecer una solución certera. ¿Cuál es su opinión o qué estrategias deberíamos de seguir para trabajar en conjunto y obtener mejores resultados? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que socializar los ejemplos de éxito. Yo me acuerdo muy bien cuando la industria tequilera tuvo el problema de la plaga del agave y cómo el CONACYT organizó un grupo de investigadores y era muy amigo de los investigadores del CIMAT. Y se pusieron todos los grupos de diferentes centros de investigación de la UNAM, perdón, del CONACYT, disculpe, a pensar en el problema del agave. Y la estrategia fue que cada grupo buscara soluciones y después que se autoevaluaran entre sí. Y lo interesante es que la solución que encontraron fue la que presentó el CIMAT de Guanajuato. Ellos en el verano se quedan muchos estudiantes graduados y se dedican a eso, a conocer los problemas de la industria. Y lo que decidieron hacer, bueno, fue aislar a las poblaciones sanas, las otras destruirlas, buscar una manera de reproducción rápida del agave y después construir invernaderos para reproducirlos. Pero lo más interesante es que descubrieron que para producir tequila no se necesitaba esperar a que los agaves cumplieran 9 años, sino con 3 años era suficiente. Entonces, no solo resolvieron el problema del agave, sino mejoraron la productividad de los agaves tequileros. Así es que yo pienso que sería ideal que escucháramos a los industriales, supiéramos cuáles son sus problemas, nos pudiéramos a trabajar en conjunto, nos evaluáramos entre nosotros y ofreciéramos soluciones, pero también que cobráramos. Y este es un problema difícil. Antes de toda esta pandemia hablé con Jorge Flores y lo que queríamos justamente era hacer una especie de congreso de un día donde invitáramos a todos los industriales de cierta localidad, a los directores y responsables de vinculación de los centros de investigación, de las universidades, y que fuera un convivio familiar, de tal suerte que los industriales tuvieran una motivación para ir y también los académicos. Y la idea es que yo hiciera con los niños entretenimiento masivo, es decir, conferencias de ciencia, experimentos, todo divertido. Y mientras los papás y los industriales pues estarían así tomándose la copita, discutiendo, pero así en corto, para que tuvieran confianza, que se conocieran. Y sobre todo esto que decía yo, escuchar a los industriales con atención y mostrarles ejemplos de éxito, que hubiera un seminario donde se mostraran los múltiples ejemplos de éxito que hay de vinculación de ciencia e industria en México.
de tal manera que se favoreciera esta vinculación. Pero es muy importante trabajar más con las universidades, porque muchos investigadores no se sienten reconocidos por los aportes que hacen a la industria. Pero cuando hay un problema serio, sí se puede trabajar con mayor velocidad. Se nota ahora con las vacunas. Todo va a cambiar. Si hay suficiente subsidio y entrega de los institutos y los directores de los institutos están dispuestos a permitir que sus investigadores se dediquen a un proyecto nuevo, aunque no publiquen artículos y el SNI y todo lo demás, sino que se dediquen a resolver problemas nacionales, yo creo que todo cambiaría. Pero también parte del problema es ese, las evaluaciones del SNI. Mejor muchos artículos chiquitos en buenas revistas y lo demás. Está muy difícil, pero tenemos también... Muy bien, muchas gracias. Y también una última pregunta que me gustaría considerar, porque es muy importante algo que mencionaba, sobre todo el movimiento STEM, donde creo que esfuerzos se están haciendo muy importantes para reducir esa brecha tan grande que hay en este momento entre hombres y mujeres y ir cerrándola de tal manera para que hombres y mujeres nos veamos como un complemento en este mundo de la ciencia y no como competencia. Eso es algo que me gustaría nos pudiera hablar un poquito más. ¿Qué movimientos adicionales hay al movimiento STEM o qué estrategias se deberían de considerar para cerrar más esta brecha que existe entre hombres y mujeres y que las mujeres tengan más oportunidades de alcanzar puestos como científicos, como empresarios, en fin, tantas opciones que hay disponibles? Pues pienso que el problema es multifacético, como todos, pero este en particular creo que es un problema social. Hasta donde tengo entendido, muchos padres de familia se oponen a que sus niñas se dediquen a las carreras STEM. Y en lo personal, lo que yo he tratado de hacer es que cuando me invitan a una escuela a dar una charla a niñas o a un grupo de ciencia, pido después tener una reunión con los padres de familia, para que los papás en particular externen sus preocupaciones porque la niñita quiere ser ingeniero y cómo le va a ir, o quiere dedicarse a una carrera tecnológica o hacer inteligencia artificial y no va a poder. Es decir, que socialicen sus angustias conmigo y trato de decirles que sí van a poder, que hay muchos ejemplos de mujeres muy exitosas, con vidas plenas, que se la van a llevar bien. No necesariamente consigo convencer a los padres de familia, pero al menos tienen otra visión de las cosas. Y como decía también al principio, es un problema social. Muchas chicas que se embarazan durante el bachillerato abandonan la educación para siempre. Y eso es terrible. Las chicas podrían dejar de ir a la escuela una vez que nace el bebé, dedicarse a criar a sus hijos y después regresar. Y lo mismo en los trabajos. Pero no hay ausencias de maternidad. Y a muchas chicas la realidad es que les asusta tener que hacer una licenciatura, un doctorado, un postdoctorado y una estancia postdoctoral. ¿Y cuándo van a tener a los niños? Y no se quieren esperar hasta después de los 40 años. Es decir, la estructura social no está hecha ni académica para favorecer a las mujeres. Por supuesto, hay casos maravillosos donde el marido le entra el quite, las familias clánicas mexicanas son la delicia, porque siempre hay una tía, una abuelita que cuida a los niños, tenemos trabajadoras domésticas, por desgracia, pero ellas también ayudan muchísimo, y tenemos guarderías en México. Pero no es fácil, o sea, estar amamantando a un bebé y se enferma, etcétera. Tenemos que cambiar la estructura social y tenemos que ser más pacientes con las mujeres. Porque sí, queremos tener hijitos y no podemos esperar hasta los 50, ni física, y no podemos, es demasiado trabajo. Doctora, quisiera hacerle muchísimas preguntas porque estoy muy a gusto con usted aquí en este momento. Qué bueno que estás a gusto conmigo. Esto que te tocando, te voy a regalar la caja grande de chocolate. Me sentí muy bien con los chocolates. Muy bien, doctora. Desafortunadamente, pues tenemos el tiempo un poquito limitado, pero espero que en futuras ocasiones nos permita contar con su presencia para seguir haciendo esta campaña tan bonita que es la divulgación de la ciencia y llegar a mucha más gente todavía. Como sabes, Raúl, será un honor y un gusto volver a estar en tu espacio. Te deseo mucho éxito. Espero que
tú y tu familia y las personas que quieren estén bien, que se cuiden y que esto pase pronto, y espero que tengas mucho éxito en tu carrera profesional. Mil gracias a ti por invitarme y a todo tu equipo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Adiós.